Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Estos Animales 2020, una nueva jornada con muchísima información. Y hoy, anticipos exclusivos que vamos a tener en Animales respecto de lo que es la pandemia, porque definitivamente la cuestión sanitaria se ha impuesto, sea por la cantidad de infectados, sea por la cantidad de fallecidos, sea por la aparición de esta decisión del gobierno de comunicar la fabricación de la vacuna de Oxford aquí en la Argentina, en un acuerdo con México. Hoy la mesa, buenas noches a todos, te van a contar data exclusiva. ¿Qué pasó? Se adelantó el ministro Ginés González García y obligó al gobierno a salir a hablar de este tema. Vamos a hablar de economía con Maxi porque la pregunta es, ¿hoy convienen los plazos fijos? Título del tema. Maxi, buenas noches. Vamos a contar, hay un boom de plazos fijos con cepo y con tasa de interés mínima en 30% y para los plazos fijos más chicos 33%. Han crecido en los últimos 3 meses mucho los plazos fijos. Vamos a contar cómo sigue esto. Bien, y acabás de verlo en Intratables. Falleció el responsable de Vicentín, luego de lo que fue... Javi, contanos qué pasó. Murió de un infarto Sergio Nardelli, quien estaba a cargo de Vicentín hasta que fue la famosa intervención del gobierno y que ahora volvía a estar a cargo de Vicentín, pese a que tiene una convocatoria, un concurso judicial y está intervenida por un juez. Falleció hace pocos minutos de un infarto en su casa mientras se duchaba y ahora el tema es también un poco a la situación compleja que tiene la compañía, qué va a pasar sin su alma que venía hasta ahora y que fue la persona que se juntó con el presidente Alberto Fernández en Olivos en aquella famosa reunión para tratar de ver qué se hacía con la empresa. Bueno, esta información que te vamos a dar no intenta hacer, hay que explicarlo. En este momento en la Argentina hay que dar una explicación antes de dar una información que no pasaba antes. No intenta discutir qué se está haciendo desde el punto de vista sanitario, no intenta discutir la rigurosidad o no de los números que estamos hablando. Todos los días en Animales empezamos con esta placa que enseguida vas a ver y que cuenta la cantidad de infectados y fallecidos que estamos teniendo. Fíjate, hoy tenemos 209. El número 2 en 3 cifras delante de la cifra se parece que se está haciendo habitual. Fíjate esta cifra, 7.663 contagiados en todo el país. Otra vez Jujuy vuelve a ser la preocupación. Pero ayer Carlos Camburián dijo, atención con el número de fallecidos porque no representa lo que está sucediendo. Rosario, contanos de qué se trata. Así es, no representa lo que está sucediendo hoy. Ayer vimos 249 fallecidos, hoy 209. Ahora, cuando empezamos a mirar de qué se tratan estos números de fallecidos, ayer, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, de 193 fallecidos, solo 6 eran del día. De 193, solo 6 eran del día. A ver, vamos a ver, esto es un documento exclusivo de Animales que nos va a ayudar a entender y lo vamos a enseguida a tratar de explicar, o por lo menos trataremos de escuchar a Nicolás Kreplak, que es el viceministro de Salud de la provincia. Esto es el parte oficial de lo que en la provincia de Buenos Aires se cuenta son los fallecidos. Explícame qué es lo que vamos a ver, Rosario. Vamos a ver la lista de fallecidos del día de ayer, como decíamos, 193. Ahí abajo dice fallecidos del día 6, lo que decíamos recién, y los otros son los fallecidos de días anteriores. Bien. Con residencia en la provincia 2.900, en otra provincia 107, en total 3.015. Hasta la actualidad. Ahora, si uno empieza a ver el desglose, aparece esto que, explícame de qué se trata. Una mujer, Una mujer fallecida en Quilmes, que fallece, el día del fallecimiento es el 19 de junio. Y fue reportado ayer. Y fue reportado ayer. Ahora vamos a explicar cómo es la carga, pero es para que veamos... Cualquiera que recorramos, nos podemos detener en cualquiera que recorramos, vemos que son anteriores. Exactamente. Este otro, 13 de junio. Estamos hablando de casi 2 meses de diferencia. Exacto. Incluso hay uno del 15 de mayo, casi 3 meses de fallecido en San Miguel. También, también esto te lleva a preguntarte, estamos hablando de estos 206 fallecidos que estabas mencionando el día de hoy. ¿Responden a la realidad? O sea, ¿reflejan la realidad de lo que está pasando? Este es otro caso. Ese es otro caso también. Estamos viendo en Quilmes, el 8 de junio, fallecido, cargado recién ayer en el sistema. ¿Cómo es el sistema de carga? Bueno, cada hospital y cada clínica carga los fallecidos. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Es que hay sanitarios, hay sanatorios y hay hospitales que están cargando tarde y que incluso cargan una vez por mes. No entiendo. Cargan los fallecidos una vez por mes. Hay clínicas y hospitales que cargan los fallecidos una vez por mes. Por eso quizás ayer se dieron 242, cargaron una cantidad importante de fallecidos y hoy bajó a 209. Bueno, lo tenemos al viceministro de Salud de la provincia, que espero nos ayude a entender esto, que es Nicolás Kreplak. Nicolás, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo Bien. están? ¿Nos explicás esto? Porque, digamos, yo lo miro desde la ignorancia absoluta y digo,
Entonces, ¿cuántos fallecidos hay diarios? Si yo cargué, vimos 3 al azar, de 1 o hasta 2 meses de antigüedad. Sí, es cierto, los fallecidos son, es una información que en el fondo siempre se puede analizar, Ah, tenemos un problema ahí. es esperar al final de la epidemia. No, tenemos, a ver si... Ahí se ve. No, se corta tu audio. A ver, intentamos ahora. Decías que el número de fallecidos... No, que habitualmente las tasas de letalidad y mortalidad se pueden observar mejor al final de las epidemias. Esto es siempre muy frecuente, porque cuando uno tiene situaciones de mucha sobrecarga de trabajo y un sistema tan capilarizado como sucede con la salud en un país como Argentina, que además cada clínica en verdad tiene un sistema, una lógica, la fragmentación del sistema de salud es un tema muy, muy serio, muy severo y profundo del sistema de salud argentino. Entonces, en general, esto sucede más con el sector privado que con el público, que habitualmente tiene un registro un poco más minucioso, una estructura administrativa un poco más sólida. Esto hace que se cargue la información quizás con algún delay. A mí me parece que en general es bastante representativo la cantidad de fallecidos que se informan en el día de los que suceden en el día, aunque no sean los que se informan, porque probablemente los de hoy se informen otro día. Pero tengo una pregunta, Nicolás. Insisto, Sí. es pregunta de buena fe desde la ignorancia. Si uno de los parámetros que yo tomo para abrir o no abrir la cuarentena, para flexibilizar o no las actividades son, junto con las camas UTI, el índice de duplicación, la cantidad de fallecidos, y vos me decís que recién al final de la cuarentena, de la epidemia, vos saber con precisión cuántos muertos hay, ¿qué valor tiene el número de fallecidos si puede ser variable con esto que está mostrando Rosario Yerdi? Sí, lo importante es que no hay una forma en Argentina, de alguna manera se puedan no reportar casos de fallecidos. Los fallecidos se reportan el 100%. El problema es en qué momento se hace online la carga de esa información. Esa información toda tiene que estar porque el sistema de fallecimientos en Argentina es siempre formal. Entonces, en todos los casos, como los nacimientos, se cargan. Lo que sucede es que habitualmente en nuestro país, en el mundo en general, la información no se corrige día a día de los fallecimientos. Entonces, sucede esto que hay un poquito de delay, pero no es más que un poco de delay. Pero un poco, Para de, entender la pero tasa, un poco de delay, Nicolás, son 2 Sí. meses. Sí, está bien. Para entender la tasa, para entender esto que decías vos de usarlo como un indicador, Sí. nadie usa los fallecidos. Lo que usamos es la expectativa de fallecidos en función de la tasa de letalidad. Uno sabe, según la cantidad de casos que tiene y la cantidad y la tasa de letalidad, cuáles son los fallecidos. Y de hecho, yo los fallecidos de hoy los voy a ver dentro de 3 semanas, ¿no? Es decir, los que se contagian hoy van a tener un efecto en personas que se enferman y que terminan falleciendo en unas 3 semanas. Eso es lo que está estudiado en esta enfermedad. Para mí te confieso que hace 5 meses que estoy trabajando de esto, no sé ustedes, pero es una novedad. O sea, que yo me entere que los fallecidos de hoy recién los voy a ver dentro de 3 semanas, ¿qué valor tiene ese dato de hoy para que yo endurezca o no la cuarentena? No, lo que yo digo no es eso, es los que vamos a tener fallecidos hoy, Sí. por la cantidad de contagiados que tengo hoy, los voy a ver fallecidos en 3 semanas. Después hay un tema de delay de carga, que eso hay que mejorarlo y eficientizarlo, eso pasa en todos lados. Y por eso, epidemiológicamente, ustedes habrán visto algunos artículos que hay en en New York Times, que calculan, hacen una corrección de tasa de fallecimientos. Habrán visto, probablemente, porque se hicieron bastante famosos, Sí. según los fallecimientos en cada país del mundo, usando tablas de correcciones. Siempre se evalúa después de las epidemias. Sí. Yo lo que entiendo es que es difícil para el que no conoce la enorme complejidad que significa el sistema de salud y la enorme cantidad de variables que hay, que uno le puede sorprender porque puede pensar que los procesos se resuelven fácilmente. Pero hay muchísimas dificultades más en un sistema de salud tan fragmentado. Te quiero preguntar, Sí. Rosario. Nicolás, ¿cómo estás? Y entendiendo esta complejidad del sistema de salud, que también además están afrontando una pandemia, es quizás lógico que tarden en cargar los muertos. Ahora, ¿hay urgencia por cargar y que ustedes accedan automáticamente a la cuestión de las camas ocupadas? ¿Es más urgente que se enteren ustedes de las camas ocupadas en el momento que se ocupan que de los fallecidos? Claro, por eso nosotros no tenemos el mismo sistema que es el habitual de carga de fallecidos que se suele utilizar y para las camas, sino que tenemos un sistema que armamos hace 3 meses y pico, ni bien empezó la pandemia. Nosotros generamos un sistema de monitoreo que georreferencia y nos da la información de cada uno de los casos positivos. Los negativos los podemos trazar, eso fue lo primero que hicimos, y también un sistema de camas. El sistema de camas, por primera vez en la historia de nuestro país, incluye sector público y privado en la provincia de Buenos Aires, y 4 veces por día nos reportan las camas y nos dicen
cama general, terapia intensiva, terapia intermedia, si está ocupada o libre, si tiene COVID sospechoso confirmado. Eso nos permite bien. saber en tiempo real bastante bien la ocupación. Ahora, de las camas. Nicolás, quiero que la mesa te pregunte, pero ayúdame a entender entonces esto que es lo que hacemos todos los días nosotros en Animales, que es el índice de contagiados y el índice de fallecidos. Yo veo en estas líneas siempre el verde es la ciudad, el celeste es la provincia, de una semana para atrás. 4.900 en la provincia, 4.000, 5.400, 5.100. Y en la ciudad esto. ¿Esto es de verdad representativo? O sea, ¿es lo que está pasando o después se va a corregir con el paso del tiempo? No, esto no creo, eso son la cantidad de casos notificados por día. Yo no creo que se corrija demasiado. Bueno, perdón, eso no es lo que pasa cada día, eso es lo que se informa cada día. Y eso también es muy importante. Ustedes verán que los fines de semana se informan mucho menos que los días de semana. Y ustedes se pueden imaginar que no es probable que tengamos tanta diferencia de contagiados de un día para otro. Lo más probable, y esto pasa en todo el mundo, ¿no? Esto, si ustedes analizan las curvas de todos los países del mundo, los fines de semana, especialmente los domingos, hay menos cantidad de casos que los días de la semana. ¿Por qué? Porque el sistema está más lento, más débil los fines de semana que los días de semana. Entonces, en general, lo que se hace para analizar las curvas es, primero, promedio semanal y segundo, corregido a fecha de inicio de síntomas. O, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, nuestros colegas utilizan fecha de hisopado, que es mucho más estable que la fecha de informe. Por ejemplo, el informe depende de muchísimas variables. Yo para preguntártelo derecho viejo, hoy tenemos, Dire, te voy a complicar, podemos ver la placa del día de hoy de la cantidad de fallecidos con la que iniciamos. Hoy tenemos esta cifra que es la que damos de acuerdo a los partes oficiales, 209 fallecidos. ¿Es real que son 209 fallecidos de hoy o no? ¿O es por el sistema débil y complicado que tiene la Argentina? ¿Es un conjunto de fallecidos que representan aproximadamente lo que está pasando ahora? No son los de hoy, son los que hoy se reportaron en el sistema, que son de unos cuantos días para atrás. Y quiero dejar ¿Hasta en claro, cuánto? ¿Hasta cuándo es el sistema que permite? Hoy vimos uno de 2 meses, 15 de claro, junio. eso depende, como decía recién tu colega, Rosario. que mencionaba, Rosario, perdón, que decía que hay algunas instituciones que por ahí carecen de estructura administrativa, especialmente sucede con los privados esto. Se ha visto también en algunas provincias del país que cargan los fallecidos todos juntos en un momento, eso también hace unas semanas hizo un cimbronazo. Bueno, lo representativo es que la tasa de letalidad está cercana al 1.8%, entonces según la cantidad de contagiados que tengamos por día, eso es más o menos la cantidad de fallecidos que vamos a tener. Sí. Lo vamos a ir viendo en los próximos días. Yo lo que quiero decir con esto es, no es un tema nuevo, ni es un tema exclusivo de Argentina. Argentina, que tiene un sistema de salud bastante formal y universal, digamos. Sí. Piensen que hay países del mundo donde hay porcentaje de la población que no tienen siquiera derecho al acceso a la salud. Está claro. En Argentina lo tienen todos y está todo organizado, porque ahora hay Ministerio de Salud y está organizado esto, el Ministerio de Salud, y se va a informar todo, y se está informando. Hay países que tienen mucha más opacidad en la información. Nosotros tenemos toda la información en tableros digitales y a medida que cada institución la informa, la ven ustedes. Entonces ustedes pueden ver cierto delay, pero porque es el momento que cada institución la informó. Nosotros tenemos auditoría, los controlamos, pero no podemos garantizar en el 100% de los casos que se cumplan bien. Viceministro, ahí Rosario contaba de que, y usted lo remarcaba recién, hay clínicas, sanatorios, también en la provincia de Buenos Aires, que informan una vez por mes todos los muertos que tienen en su establecimiento. ¿Eso es por falta de protocolos? ¿La provincia, el Ministerio de Salud no los obliga a informar periódicamente, una vez por semana, una vez cada 15 días, o es cuando se puede? Y la segunda pregunta, ¿no importa tanto la cantidad de muertos porque lo que importa son la terapia intensiva y la cantidad de infectados, y entonces cuando se da a conocer la cantidad de muertos, no importa? No, primero, por supuesto que importa muchísimo la cantidad de muertos. Lo que pasa es que ustedes quizás no están acostumbrados a entender cómo es una cosa tan compleja como el sistema de salud, pero yo les digo que es realmente muy complejo y la información no siempre está en el tiempo en que la prensa comunica la información. La información está, se analiza según sus momentos, sus fuentes, y hay tendencias que se pueden evaluar en función de eso. Las instituciones tienen la obligación de cargar los fallecidos y tienen un sistema que es una obligación. La provincia de Buenos Aires, de hecho, nosotros hicimos una revisión ministerial en la cual obligamos a todas las instituciones a responder a las normativas de los protocolos de la provincia de Buenos Aires. Eso, digo, es una novedad. No sé si ustedes
tienen noción, porque la verdad que en general nosotros lo que nos dedicamos a trabajar en la salud y militar por la salud toda nuestra vida, toda la vida quisimos que la opinión pública prestara atención a lo que sucede en el sistema de está salud bien, porque nos sí, ayuda sí. a ordenarlo. Sí, te entiendo. Pero a ustedes les puede parecer algo que les llama la atención. Yo llevo, de mis 39 años, al menos 22 años tratando de luchar para... Totalmente. A ver, que... y sabés que tengo buena fe con cada vez que hablamos y cuando incluso te tratando de sacar Pero de por supuesto contexto que te es banqué. obligatorio. Yo te confieso esto. A mí mi pregunta es, yo aprendí y todos los epidemiólogos y ustedes, las autoridades, me explicaron. Para saber qué hacemos con la cuarentena tenemos que tener algunas variables, como tablero, ¿de acuerdo? Cuando lo dijo Can en este programa, como tablero de operaciones, cantidad de fallecidos, ocupación de UTI, índice de duplicación, y me estoy olvidando, y los contagios como cuestión. Entonces digo, la cantidad de fallecidos vos me explicás por las razones que yo atiendo y que acepto porque no sé de salud, no tengo la menor idea. Ahora digo, todas las otras, por ejemplo, yo miro ahora la cantidad de camas ocupadas en este momento de UTI, ¿no? Que son, cuando vos me digas, Dire, ahí las tenemos. Hay 1.662 casos, en La Nación 58.3, en AMPA 68.4. Mi pregunta es, ¿tienen el mismo delay en la información para saber las camas UTI o estas son precisas? Bueno, yo no sé con qué herramientas se utiliza Nación y AMBA. Provincia de Buenos Aires, que es la herramienta que yo analizo, nosotros tenemos un sistema de 4 veces por día se carga. Cuando pasan la hora a cual le toca cargar, tengo un semáforo que marca un color de verde a amarillo. Cuando pasan 12 horas y no me cargaron, se pone rojo. Y a las 24 horas llamamos por teléfono y averiguamos por qué no cargaron. Entonces, en general, tenemos un sistema con una auditoría bastante buena que nos permite saber en bastante tiempo real. Esto es una novedad absoluta. A ustedes les puede parecer que es una cosa obvia y evidente. Jamás en la historia de nuestro país el sector público pudo tener noción de lo que... No, claro. Pero digo, a ver, para que yo lo entienda, la cantidad de camas del 68.4 de la provincia está bien, es correcta, es la que hay. La cantidad de fallecidos... No, en la provincia, en el GBA, estamos en 64%. Eso es AMBA porque de la ciudad Sí, está en obvio. 5%. Perdón, me corrijo. Digo, este dato del 68 es correcto. La cantidad de fallecidos es más, o no sé, o sea, de eso... No, seguramente sea más en cantidad y los fallecidos de hoy y probablemente algunos de ayer se terminen de registrar en los próximos días. Ahora, que aparezcan Entonces, estos dos casos que te mostró Rosario, que no quiero complicarlo al director. Uno lo tenés ahí a la mano, del claro, 13 de junio. 19 de junio, 8 de junio. ¿Es normal eso? Digo, 2 meses. Sucede. Ahora lo que sucede es que está pasando esto porque estamos haciendo una auditoría muy grande que exigimos a todos que reporten. A veces tardan más en reportar. Cuando estamos en una pandemia hay una importancia y un seguimiento mucho más estricto. A veces, en otros casos, se ve un poco más tarde. Claro. Se ve habitualmente por un sistema que está relacionado con los partes de defunción. Y esto es un sistema distinto, que es un poco más dinámico que los partes de defunción. De hecho, les quiero contar una cosa. Los anuarios de mortalidad se hacen aproximadamente a mitad de año del año siguiente de haber terminado el año de los muertos. Pero es un valor estadístico. No, Te digo, creo acá que- estamos tomando, si en mi tablero tengo este dato, que es la cantidad de fallecidos, y vos me decís, no, esperá, no es tan, por razones que sean sanitarias, administrativas, de complejidad de pandemia, no es fidedigno. Esperemos hasta que termine la pandemia. Yo te confieso que me da como un cierto escozor, porque digo, de verdad, ¿cuántas personas fallecieron? Igual quiero decirte una cosa. En una pandemia, en un momento de tantos casos como ahora, hay mucha información que no es una información que uno pueda garantizar que sea lo que está sucediendo. Son los tableros que uno tiene. Por ejemplo, la cantidad de casos nuevos que hay cada día, en momentos donde hay pocos casos, es un poco más fidedigno. Cuando hay tantos casos, probablemente haya un subregistro muy grande. De hecho, la bibliografía habla... ¿Te animás a hablar hay- de cuántos? Porque recién veíamos que en total país hay 5.213 fallecidos. ¿Hay, de acuerdo a la bibliografía, un más o menos cuánto hay de fallecidos? No, en fallecidos yo no te podría decir, y me parece que esto es un número muy serio y que se va a dar con algunos delay para la prensa, que quizás la prensa precisa información todos los días, pero la verdad que no se construye de esa manera la información todos los días y eso es sí, interesante que lo sepan. Pero lo que sí, respecto de la incidencia de los casos, a mí me parece que también es importante que ustedes sepan ahora que la incidencia de los casos nuevos tampoco es el mejor indicador en una pandemia. Para que tengan una noción, en España, en el momento del pico de los casos, solo se hisopaba a las personas que están internadas en terapia intensiva o cuidados moderados. El resto de las personas no se le hisopaba y no se sabía lo que tenía. Nosotros estamos intentando hisopar a todo el mundo.
Entonces quiero que Sí, también, está yo claro. entiendo que no es fácil, pero en una situación de epidemia hay muchas cosas que son un enorme estrés y de carga de trabajo que suceden Sí. estas cosas. Sí, Sí, Nacho. El indicador descontando- más fuerte Sí. es el sistema de salud, camas. Por eso, ahora entendí, hay que mirar las camas, no nos obsesionemos con la cantidad de fallecidos como estuvimos hasta ahora, no nos obsesionemos con los contagiados, porque hay un subregistro. Para mí, hoy, día 12 de agosto, es una novedad esto, yo lo tomo una vez. Sí, Nacho. Sí, de hecho algunos infectólogos aquí en este programa plantearon que había que empezar no a mirar los contagiados, sino los muertos para tomar decisiones. Pero descontando nuestra buena fe, el esfuerzo que hace usted, viceministro, usted sabe el respeto que le tenemos, llama la atención después de tantos meses de cuarentena, de pandemia, que el gobierno, que necesita de algún modo validar por qué le está haciendo quedar a la gente en la casa, no haya tomado medidas excepcionales para determinar la real cantidad de muertos. Estamos hablando de 193 casos, 6 solamente que son del día. ¿No hay una forma en el cual agilizar ese recuento? Entiendo que obviamente lo tienen que registrar cada centro sanitario en un sistema, pero no hubo la posibilidad de tejer un nuevo mecanismo para contar los muertos. No digo minuto a minuto y no digo en 24 horas, pero al menos en 72 horas. Sí, la verdad que hay muchísimas intenciones de hacerlo, un trabajo muy grande de auditoría. Lo que nosotros queremos sobre todas las cosas es que no se pase nada de la información, que la información ni bien está, se publica, porque de hecho se informa en el tablero que ustedes pueden ver. Así que la transparencia está 100% garantizada. La eficiencia en términos de velocidad para que llegue a la información comunicable, digamos, por los medios de comunicación, yo creo y yo entiendo que que a ustedes les puede generar un problema. Pero no es un problema, Nicolás, de los medios. No es un problema de los medios. Aprendimos todos que para tomar la decisión que este programa editorialmente decidió, hay que aceptar las decisiones sanitarias, pero para aceptar las decisiones sanitarias hay que entender por qué se toman las decisiones sanitarias. Y nos entendimos todos que para tomar una decisión sanitaria que implica restringir libertades de circular, de comerciar, de reunirse y demás, hay que tomar valores objetivos, que esto no es una cuestión que a Kreplak se le ocurre, a Goyán, a Ginés o a Quirós. Entonces digo, y yo en este momento, probablemente, y pido disculpas si estoy exagerando y le pido a la mesa que son periodistas calificadísimos, me ayuden a pensar, me entero que uno de estos datos objetivos no son específicamente determinados de una cuestión. Digo, hoy se reunieron Larreta y Kicillof para ver qué pasa el viernes. Mañana el presidente se reunirá con ustedes. Y el viernes el presidente dirá, vista la situación, se toma esta situación. ¿Vista cuál situación? La de estos fallecidos perdón, que no... pero Sí. No, pero yo, déjame porque entiendo que no sea tan fácil esto, pero te lo quiero explicar de vuelta. No son los fallecidos un indicador dinámico que ni en Argentina ni en ningún país del mundo se utiliza para ver la evolución de una epidemia. Está claro. Se utiliza para la evolución de una epidemia cuando es posible, cuando hay elementos que nos hacen hablar de su fidelidad, la incidencia de casos nuevos, que fue lo que hicimos al principio cuando analizamos el tiempo de duplicación, y luego ustedes habrán visto que dejamos de hablar del tiempo de duplicación y empezamos a hablar de las camas. ¿Por Sí. qué? Está muy bien, lo entendí. Ahora, déjame que te haga una pregunta burra. Te hago una pregunta burra. Hoy tenemos 209 fallecidos, estamos viendo en este momento, que incluyen, seguramente como pasó en el día de ayer, fallecidos anteriores. Mi pregunta es, para que la ciudadanía tome nota de lo que está pasando, estos 209, ¿son más? ¿Menos no pueden ser? ¿Más sí pueden ser? Más o menos la tasa de letalidad, para redondear, es un 2% de los contagiados. Pero ¿y cómo Supongamos tomás la que- tasa de letalidad si no podés contabilizar la cantidad de fallecidos día a día? No, porque uno puede después hacer un promedio, uno sabe, no tengo todos los días, si agarro el mes de junio y veo todos los fallecidos del mes de junio, toda la incidencia de casos del mes de junio y veo cuál es la ¿Pero letalidad. qué te garantiza que el mes de junio ese no dejó de cargar fallecidos del mes de mayo? No, pues yo lo miro ahora, yo agarro ahora y miro todo el mes de junio, miro todo el mes de mayo, miro todo el mes de abril, miro todo el mes de julio y veo incidencia diaria, fallecidos, corregidos, no por la fecha de reporte, sino por la fecha en la cual sucedió efectivamente, porque ustedes como ven ahí, Claro. entonces nosotros sabemos ese día que fallecieron tantas personas, cuántos casos nuevos tuve
Y eso yo sé que entonces es la tasa de letalidad. Yo Con la tasa de casi lo letalidad, converso con mis compañeros como si estuviéramos en la sala de producción. Si el tono de mi pregunta es equivocado, les pido que me lo hagan No, corregir. ¿sabés lo que yo- pasa, yo- Luis? yo Que entiendo muchos que la epidemiología anticuarentena... es un tema complejo, Perdón, Nicolás, no, muchos anticuarentena, digamos que el gobierno despotrica a los anticuarentena, utilizaron en algún momento la cantidad de Claro. muertos baja para reclamar apertura. Claro. Entonces, ahora, 2 meses después, nos venimos a enterar que en esa fecha había muchos muertos más de los que se hablaba y uno dice, bueno, tal vez se podría haber tomado una decisión diferente en un momento en el que el gobierno se sintió, entre comillas, atacado Y te por puedo hacer esos anticuarentena. una pregunta. ¿Por qué tarda? ¿Por qué 2 meses? ¿Qué es lo que dificulta a una clínica, por más que sea privada, en un lugar alejado de los centros urbanos? ¿Por qué es tan difícil reportar, no te digo en la semana, pero no más de 7 días un muerto y no 2 meses después? No creo que sea muy difícil. Es probable que tenga que ver con la sobrecarga de trabajo, la falta de estructuras administrativas sólidas que respondan en tiempo y forma. Bueno, no, hay múltiples posibilidades que suceden. Lo que hacemos nosotros es buscar todos los casos, que todos los casos tengan un reporte final y hacer la auditoría para eso. Ahí se insiste y se hace que no tengamos un registro. Lo que hay es un poco de delay, pero ese tiempo de delay, quiero decir que para ustedes les puede parecer mucho, es infinitamente menos de lo que sucede en cualquier otra condición, incluso en epidemia. Todo parte de un trabajo que se construye, que no se hace de un día. Pero haberlo dicho antes, la verdad, porque yo estoy viendo esto, que es un poco el resumen de tu informe, Rosario, y ayúdame. Yo hago un comentario respecto a esto, perdón, pero a mí me parece que si en vez de ser un tono acusatorio fuera una pregunta, yo lo explicaría. ¿Te parece que estoy usando un tono acusatorio? Si de verdad, si vos crees que es un tono acusatorio, pido sinceramente disculpa. La pregunta es muy concreta, entonces te la pregunto respetuosamente. ¿Cuánto de veracidad tiene el índice diario de fallecidos en la República Argentina? No es un índice, son una cantidad de casos. ¿Cuánto de veracidad tiene la cantidad 100%. Diaria que se da de fallecidos? ¿100%? 100%, pero son los que se informan ese día, no los que sucedieron ese día. Bueno, ¿y qué aproximación tengo con la cantidad que se informa hoy hacia atrás que ha quedado barrido la cantidad de fallecidos que se han producido? ¿Cuál es? Vos me decís, mirá, son con 15 La tasa de días. letalidad corregida, que último cálculo que hicimos nosotros, en la provincia de Buenos Aires habla del 1,9% de tasa de letalidad. En la ciudad de Buenos Aires habla del 2,2% de letalidad. Eso quiere decir, según los casos nuevos, los fallecidos son esa cantidad. Es decir, si uno tuviera 1.000 casos, serían 20, ¿no? ¿Estoy diciendo bien el número? Sí. Si uno tiene 10.000, son 200. Eso es más o menos el aproximado. Bueno, entonces, a ver cómo la formulo para que sea una pregunta y no una cuestión acusatoria. Yo sé que estamos todos sensibles e insisto, de corazón pido disculpas. No, está bien. ¿Cuánto de certeza es que los 5.300 fallecidos, no recuerdo cuántos son, 5.000 en total en el país, sea la cifra a hoy, 12 de agosto, y en ese caso, sabiendo este barrido que se hace, ¿en cuánto podría elevarse cuando esto sea analizado con el correr del tiempo? Es muy probable que haya muchos fallecidos. ¿Qué es mucho? Ayúdame con muchos. Que no se registraron en el día. No podría decir un número. No se puede. No, pero podríamos pensar en aproximadamente, no sé, la verdad que no quiero decir un número porque después es el número que se va a repetir. Pero digo, no es un número demasiado más grande que el que hay, pero es un número que todos los días se produce y se informa días después. Bien. Yo lo que creo que queda bastante claro es que hay un grado de transparencia muy grande en el sistema, que toda la información se publica con la fecha de ocurrencia, se publica y se da a conocer, ni bien el sistema puede acceder a esta información, que es un sistema muy capilarizado, que está muy fragmentado, que es una de las enormes batallas que nuestro país se debe para después de esta pandemia, es cómo tenemos un sistema de salud ordenado, organizado, con un Estado que tenga un Ministerio de Salud, que pueda registrar y regular estas cosas. Ustedes piensen que el sistema de salud, ni siquiera el Ministerio de Salud de la Nación tiene jurisdicción sobre las provincias. Cada provincia después tiene a la vez municipios que tienen hospitales municipales, obras sociales, clínicas. El dueño de cada clínica pone un director que tiene que cargar la información y la autoridad sanitaria, en todo caso, tiene que hacer un control a fin de año, revisar. Es decir, todo eso es tan fragmentado y yo creo que es un sistema tan importante de la salud que debiera ser mucho más ordenado. También la pandemia nos enseña a la importancia de tener un Estado más fuerte para la salud. La última, porque nos llevó mucho tiempo. El viernes en la provincia de Buenos Aires, dado los números con esta tomada de pinzas que tenemos que hacer en cada uno de los casos,
no va a haber grandes cambios en la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Sí, pero insisto con la idea de que nosotros no usamos una incidencia diaria de mortalidad para saber cómo viene. Es un muy mal indicador, en ningún lugar del mundo se utiliza la incidencia de mortalidad, para saber cómo está una epidemia, porque tiene un delay muy grande entre los casos y la ocurrencia. Si uno utiliza el sistema de salud y si uno puede utilizar la tasa. Voy a tratar de no ser acusatorio. Nicolás, cada vez que alguien intentó, y está sentado Jorge Asís, que enseguida va a charlar con nosotros, que osó decir que no había que seguir con la cuarentena y nos arrojaban con el número de los fallecidos. Y hoy ese número de fallecidos no hay que tomarlo como modo de saber si se sigue o no con la cuarentena. Es raro. Cuanto menos, perdón, lo digo con cariño y con afecto que te tengo. ¿Qué va a pasar el viernes en la provincia de Buenos Aires? Bueno, se va a tomar una definición seguramente acordada entre la provincia, la ciudad y el presidente de la Nación. Lo que estamos viendo nosotros es que seguimos teniendo cantidad de casos, cantidad de llegadas al sistema de salud, ocupación de cama de terapia intensiva cada vez, no sé si un poco más altas, pero sobre todo que es mayor la cantidad de personas que ingresa que las que egresa. Entonces el sistema se está llegando con mayor estrés. Nosotros lo hacemos crecer cada vez más, por eso que el porcentaje del sistema se mantiene medianamente estable, pero es porque hay un incremento muy grande de la cantidad del trabajo que estamos haciendo, y eso nos hace pensar que, por supuesto, no se puede liberar nada, pero que yo soy de las personas que creen que tenemos que intentar reducir la cantidad de casos que tenemos cada día, que lamentablemente la única forma que sabemos en el mundo que reduce la cantidad de casos cada día es que se encuentren menos personas con menos personas. Hay que ver cómo hacemos para hacer más eficiente el aislamiento. Gracias, Nicolás, muy amable por charlar con nosotros. Chao, gracias. Nada, enseguida lo voy a charlar con Jorge Asís. No se trata de una cuestión de jodedura, de preguntar esto sí o esto no, para saber quién gana una peleita dialéctica, de ninguna manera. Vuelvo a pedir disculpas si tuve un tono que no correspondía. Pero cuando vos, y tampoco me voy a poner libertario, que me cercenaron la libertad y entonces hablo de condiciones de laburo, condiciones de tener una vida más o menos parecida a la que solíamos tener, que no la vamos a tener porque el coronavirus no es culpa de Kreplak, yo lo tengo claro. Pero digo, si yo voy a restringir o voy a tener que pedir durante 5 meses que gente no labure, que no pueda ver a su familia y demás, bueno, quiero entender por qué. Entendí hasta hoy, 12 de agosto, que hay que mirar los fallecidos, las camas de terapia intensiva, el índice de duplicación y los infectados. Me acabo de enterar que los fallecidos no es un dato fidedigno. No es muy, me parece muy desatinada la pregunta que hago. Porque en el medio de esto vienen manifestaciones. Digamos, ahora la oposición copa la calle, Nacho. Sí, copa la calle y el gobierno reacciona ante ese intento, si se quiere, de transmitir que se está coartando la libertad con el tema de la cuarentena. El 17 de agosto va a ser la marcha, Luis, están convocando, arrancó en realidad desde redes sociales, ya confirmó presencia, por ejemplo, Luis Brandoni, también Patricia Bullrich confirmó la presencia. El Frente de Todos se le plantea un dilema ante esta situación. ¿Por qué? Porque la oposición sale a la calle, las redes sociales generan marchas y el Frente de Todos no puede convocar a una manifestación en apoyo, porque dice, si no, estamos haciendo lo mismo que estamos criticando. Mencionaste a la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo le va? No sé por qué te traté de usted a la hora de la noche si a la mañana te digo de vos, bueno, así que vamos por este lado. Dale. ¿Vas a estar en la marcha del 17 de agosto? Sí, voy a ir, por supuesto que en un auto, no voy a ir a la marcha, no voy a caminar porque no sería lógico, pero creo que es importante que en este momento se está armando en la Argentina a partir de la sociedad, de una sociedad que comparte valores, una fuerza muy se congeló. Y se congeló. A ver si la podemos recuperar. Hoy Alberto Fernández criticó por adelantado esta manifestación, ¿no? Bueno, no se están equivocando. Dijo. No sé si podemos ver justamente al presidente de la Nación que hoy anunció que es re bueno esto. La verdad que era casi la portada que yo quería usar como programa. Es una buena cosa que la Universidad de Oxford, que Chris Martin aquí en el programa anticipó tenía la fórmula de la vacuna, bueno, se va a fabricar aquí en Argentina, es buenísimo, vuelve a poner allí a donde hay que poner a los científicos argentinos, sobre todo en los lugares que han nacido de la educación pública y demás, pero hoy el presidente que anunciaba esto habló y pegó un poco al tema de la oposición, la cuarentena, mirá lo que decía.
laboratorio que tiene muchos años de radicación en Argentina, ha firmado un acuerdo con la Universidad de Oxford, todos ustedes lo saben, para el desarrollo de una vacuna candidata contra el COVID-19 y que se encuentra en la fase 3 de desarrollo. El laboratorio ha firmado un acuerdo con la Fundación Slim para producir entre 150 y 250 millones de vacunas destinadas a toda Latinoamérica con excepción de Brasil y van a estar disponibles para el primer semestre del año 2021. La producción latinoamericana va a estar a cargo de Argentina y de México. Y eso va a permitir un acceso oportuno y suficiente de la potencial vacuna. Este acuerdo lo que le permite a Latinoamérica y a Argentina particularmente es poder acceder entre 6 y 12 meses antes a la vacuna, tiempo en el que no hubiéramos podido haber accedido si no hubiéramos podido desarrollar este acuerdo. El precio de la vacuna se calcula que va a estar entre 3 y 4 dólares la dosis. Y eso sí es muy significativo para América Latina porque permite a todos nuestros países poder acceder a ella. Yo quiero expresar mi satisfacción por esto, porque pone a la Argentina en un lugar de tranquilidad. Pues creo que la recuperamos a Patricia Bullrich, que decía que va a ir en auto. La discusión es si en tiempos de cuarentena todavía vigente, bueno, veremos qué pasa el viernes, ¿no? Como se anuncia, es legal salir a la calle a manifestar, Patricia. Ah, no. Ahí está. Bueno, lo que es legal es hacerlo con todas las condiciones de seguridad en la que no se ponga en riesgo la vida de otros, no se ponga en riesgo ninguna condición de posibilidad de contagio del otro. Creo que caminar por la calle, ir a hacer compras o salir dentro de una determinada situación es legal. Lo que no puede no ser legal es que las personas que quieran manifestar una disidencia respecto a muchas de las cosas que están pasando en el país, si toman todos los recaudos y todos los cuidados, sean detenidos o se les arme una causa, porque ya hemos visto en este último tiempo una cantidad de causas, inclusive la ministra de Seguridad el otro día dijo que habían crecido 835% los casos de violencia institucional producto de la cuarentena. En consecuencia, me parece que hay que poder respetar, por supuesto que si alguno de nosotros no respeta la salud o la vida del otro, estaría cometiendo un delito. Si lo respeta, lo que está haciendo es planteando cuáles son las cosas que queremos poder discutir. Hace 5 meses que tenemos cuarentena en la Argentina. Hace 5 meses que los casos suben. Hace 5 meses que aumentan los casos por día, que no hay más solución que un encierro que no es encierro, porque efectivamente hoy el mismo presidente dijo, acá hay una cuarentena más o menos porque la gente está en la calle. Entonces, si hubiéramos hecho una cuarentena, como lo dijimos nosotros, claro, 2 meses de verdad, seria, concreta, para bajar la curva, no hubiéramos tenido la situación de desastre económico, de desastre de salud mental de los chicos, de violencia que tenemos hoy. Entonces, ahora van a anunciar la 8ª etapa de lo mismo. Entonces, ¿qué resultado distinto espera el presidente de la Nación el viernes cuando anuncie una nueva etapa de exactamente lo mismo que ya anunció 8 veces? A mí, más que las estadísticas, me gustaría que me dé esa respuesta, porque yo no entiendo a qué Krepla. Yo lidié con las estadísticas en la Argentina y son muy difíciles de construir cuando uno tiene 24 provincias, todas con metodologías distintas. Hay que trabajar mucho en la metodología de las estadísticas y quizás en este caso no estábamos preparados para tener una metodología, porque hay que tener una metodología muy seria. Bueno, pero díganmelo antes, no me lo digan después. Digamos, esto hoy porque trae una periodista que investiga, como Rosario Ayerdi, va y dice, y me desayuno hoy, que en realidad, bueno, las estadísticas son más o menos. Estoy de acuerdo. Sí. Mire, a nosotros nos tomó 2 años poder tener estadísticas serias de criminalidad en la Argentina. 2 años con las Naciones Unidas, con una metodología muy precisa. Ahora, mucho más importante que esto es que nos digan qué cosa distinta va a hacer el presidente. ¿Qué va a anunciar el presidente? ¿Algo distinto?
Patricia, Sería bueno la seguimos post-presidente. Gracias, Patricia. Y cambia de proveedor del sistema de internet porque se te congela. Te mando un abrazo. Gracias. Hasta luego. Ya me siento con el profesor Jorge Asís. Una postilla. Ya vamos a contarlo en los próximos días, el tema de los plazos fijos, que es una oportunidad, pero también un gran riesgo cuando se abra totalmente la cuarentena. Lo que sí vamos a dar un adelanto, hoy se reunió el Gabinete Económico Sí. y se resolvió que va a haber un esquema de incentivos para la contratación de nuevos trabajadores. Esto es porque, contamos ayer, se destruyeron 230.000 empleos en blanco en los últimos 3 meses. Si le sumás los cuentapropistas, son más de 400.000. Hay una preocupación enorme de cómo se hace en la recuperación para que vuelva a haber Sí. incorporación de personal. En principio va a ser créditos a tasa cero para empresas que contraten nuevos trabajadores e incentivos adicionales que están discutiendo, es lo que hablaron hoy en la reunión de Gabinete Económico. Así, cortito, de 40 segundos. El que tiene la suerte de tener un poquito de dinero, ¿hace o no hace plazo fijo? Hoy no tenés muchas posibilidades. Comprar $200, como están haciendo 4 millones de argentinos, y el resto lo están poniendo a tasa del 33% en el sistema financiero. Han crecido 37% los plazos fijos en 3 meses. No hay salida, no podés comprar dólar bolsa, es difícil ir a comprar el dólar paralelo en medio de la cuarentena. Esto es una oportunidad, porque es un poco lo que quería el gobierno, pero también un gran riesgo, esto es lo que vamos a explicar en los próximos días. Cuando se abra la cuarentena, si vos no generás confianza, gran parte de esos plazos fijos pueden ir a correr o al dólar, paralelo, y generar un problema inflacionario grande. Señores, muchas gracias. Me voy a quedar hablando con el profesor Jorge Asís, si les parece. Profesor Asís, ¿cómo le va? Mi amigo Rosarino lo vi ahí medio enojado. No estoy enojado, estoy sorprendido. A lo mejor mi tono de sorpresa luce de enojo. Y no tiene la culpa el muchacho. Nada, cero, Nada, ¿no? cero. Es un encanto de persona que nos trata bien, nos atiende, nos da información. Lo digo públicamente, lo de Nicolás Kreplak. Pero quiero decir, ¿vos me entendés cuál es la Pero encerrona? por supuesto, sentís que ni siquiera saben contar bien los muertos, hermano. Esta es la verdad. Yo esta información la tengo hace tiempo, me recibo prácticamente a diario de cuando notifican. Esto no es así, hay tantos muertos de tal fecha a tal fecha, notifican muertos de hace 3 meses. Hay no te digo una manipulación. Esto es deficitario, como se dice en el documento que te mandé, y es medio al tuntún a veces, es muy poco serio, sobre todo con la seriedad que lo tomás vos al informar diariamente. Pero ¿cómo no lo voy a tomar seriamente, Y Jorge? curiosamente, en vísperas de anuncio de extensión de cuarentenas, es cuando aparecen las cifras más significativas de muertos. O sea, lo que vos decís es a 2 días del... Por lo general, en vísperas del anuncio de los 3 tenores, viste que salen los 3 tenores y te cuentan con dolor, con cara de circunstancia, la extensión de la cuarentena, siempre, por rara coincidencia, 2 días antes hay más muertos de los que de pronto No, porque digo, aparecen. tenemos 5.700 en este momento, supuestamente. Sería más grave porque habría más, según me acabo de enterar, porque vos lo decís con toda razón. Uno trata rigurosamente de decir, bueno, ya aprendí con los Vos hace infectados. meses que hablás prácticamente, ¿De arrancás esto? con esto. Sí, Me imagino, por eso yo entiendo me siento como me tengo que tu sentir. estado. Y sí. ¿Cómo sí, me un tengo que poco. Y digamos, por lo menos excesivamente sorprendido, para decirlo con un tono diplomático. Está, digamos, en un momento muy difícil, porque el presidente va a volver a decretar, como decretó hace 15 días, sanciones penales para el que haga esto o aquello, y en la realidad no pasa. Mira, yo hoy vi Vos me dijiste boludo, ¿no? Me acabas de decir boludo, ¿no? Hay un poema maravilloso de Isidoro Blaistein que te recomiendo, que se llama Balada del boludo. Me acabas de decir Que 2 tiene veces. un verso maravilloso que dice, y el boludo fue ningún boludo, hasta que llegó fin de mes, cobró su primer sueldo y se compró 5 minutos de boludo. Un poemón de Isidoro Que Blaistein me estás te dedicando. recomiendo. No, No, pero digo, vos sos muy serio y tomás, y esto de pronto tendrían que haberlo explicado mejor, porque vos claro, tomabas muy fehacientemente los números que te daban. Y de pronto te ponían números de abril y de pronto se te puede decir cuándo hay que notificar estos muertos. claro, pero digo,
Pero entonces explícamelo antes. Bullrich me acaba de decir, las estadísticas en la Argentina son una catástrofe. Bueno, explícamela. Entonces, porque de lo que estamos hablando es de tomar una herramienta necesaria, como era la cuarentena en su momento. Los primeros 30 días, casi te diría, fue Pues suponete que eran 2 meses. Vamos a suponer que eran 2 meses, basado en datos. Porque no es que una persona en el poder decide, yo no te dejo salir, yo no te dejo trabajar, yo no te dejo contacto, porque sí, te basás en datos. Ahora, si a 5 meses me entero que los datos son al tuntún, me dijiste vos. El tuntún, sí, ahí más o menos, de acuerdo a cómo se carguen, digamos, no está ordenada la carga de esta cosa tan importante, desgarradora, que vos con tanta seriedad notificás al comienzo de tu programa. Ahora, vos dijiste, y también te valió un montón de enojo, que el presidente se puso el país a sus hombros con el coronavirus. Esta sucesión de... Ahora lo compadezco al presidente. ¿Lo compadeces? Claro, porque no sabe cómo salir de esto. Hoy, por ejemplo, ya dijo, como que cuarentena, no hay cuarentena. No, decile eso al dueño de un restaurante, al que tiene un hotel, a cualquiera de los que está hoy obstaculizado para trabajar. Hoy, digamos, es un hecho que hay que celebrarlo, hicieron un excelente anuncio, tal vez una gran precipitación por anunciarlo. ¿Por qué? Porque otra vez hablamos con los semestres, ahora tenemos el próximo semestre. Yo no sé si esto va a ser en el mes de mayo, va a ser en abril, perfectamente se puede extender. La noticia es muy buena. Es muy buena, la de la vacuna es muy buena. Muy buena. Pero con una ansiedad superlativa para lanzarla muy pronto el conocimiento. O de pronto el hecho de que Putin lanzó también esta novedad que impactó en el universo, precipitó el anuncio de otras vacunas. De pronto vos tenés que decir, qué sé yo, dentro de cuántos muertos más o menos estará estimativamente, dentro de cuántos muertos tendremos la vacuna, dentro de 5.000 muertos más, 6.000. Ahora, uno de nuestros compañeros tenía información de que hubo una precipitación, volvieron a mirar hacia un funcionario que los atropelló y que lo obligó. Es más, hoy a mí alguien me dijeron que en la conversación con López Obrador, el presidente tuvo que decir, vamos a avanzar en la información porque se filtró. ¿Tenés algo de eso? Pero es una precipitación, siempre pasa más o menos algo de esto. Hay una gran necesidad de gritar algún gol. Y si no se produce el gol, inventarlo el gol. Es casi te diría hasta lógico, es comprensible. Pero mi compasión o mi entendimiento tiene que ver con la cuarentena se convirtió en una forma de gobierno. Y hay que ver cómo se sale de la cuarentena. Cuando tenés muertos en cantidad, muertos que se anuncian con una desprolijidad bastante notoria, y la sociedad absolutamente agotada. Vos decís, no sabe cómo salir. Tirar la reforma judicial o tirar el acuerdo, la negociación, no es un modo de tratar de cambiar, si es que se puede. De cambiar la agenda, pero bueno, aquí hemos hablado de que la reforma casi amenazaba con ser otro Vicentín. Como están las cosas en la Argentina, no hay nada que pueda salir. Todo prácticamente se enturbia, se obstaculiza. Vos lo dijiste, una unanimidad en la crítica atroz con respecto a la reforma judicial. ¿Cómo vas a tratar la reforma judicial hoy? Cuando vos tenés resistencia por todas partes, ¿qué lo vas a hacer? ¿Vas a hacer una especie de triunfo pírrico? No te sirve para nada. Y creo que casi todo se banaliza. Y esto es lo que me preocupa un poco. No quiero dejar de decirlo y quiero preguntarte sobre la banalización. Tan es unánime la crítica a la reforma judicial que la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal, que integra Veraldi, salió a decir que una reforma que atrasa. Mirá que hay que conseguir que ni siquiera una asociación que integra al propio Veraldi te apoye la reforma. Es impactante pero eso. Por supuesto, y también la critican tipos que no saben de qué se trata la reforma. Es por los que van a ir el 17 de agosto a desfilar, a protestar,
tampoco saben muy bien una gran parte de por qué es que se resisten, qué es lo que creen todos. Esto es para beneficiar a Cristina, es para beneficiar a la doctora o eventualmente también a Macri, llegado el caso. Claro. Ahora vos decís, todo se banaliza. No es fácil aumentar el número de miembros de la Corte Suprema. Eso no es una cosa que se hace por un acto de la voluntad ni con una mayoría parlamentaria. Hay una comisión que hará su dictamen, sus recomendaciones, pero todo eso tiene que ser aprobado. Y en este Estado es muy difícil que se apruebe nada, porque hay un nivel de confrontación atroz. Te leí en tu portal, en Jorge Asís Digital, por las dudas, que veías un presidente, ya hace unos cuantos días, un presidente tempranamente agotado, tempranamente, no recuerdo el adjetivo que utilizaste, una suerte de un desgaste. No, yo te dije que, creo que lo dije acá también, que había una especie de gobierno prematuramente envejecido, que tuvo un acierto, esta negociación de la deuda que salió más o menos bien, que te permite ganar tiempo, tirar la pelota para unos cuantos años por delante. Yo no sé qué va a ser del próximo presidente, sea, qué sé yo, Javier Milei, Santiago Cuño, Nicolás del Caño, para dónde vaya la Argentina, ¿no es cierto? Pero más que eso no puedo avanzar. ¿Y hacia dónde crees que va ahora Alberto Fernández con esto que vos definiste una cosa entrampada de la cuarentena? Yo pienso que tiene que ver de algún modo la salida. Están en esta discusión con la provincia de Buenos Aires. Kicillof, de los tres tenores, fue el más afectado, te diría, desde el punto de vista. Tres tenores le estás diciendo, ¿sabes? Sí, porque Pavarotti, Carreras y Plácido Domingo, ¿no es cierto? Te diría, el más afectado lo veo a Kicillof, porque está en la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, es el que se lo ve, si vos querés, más preocupado. Rodríguez Larreta, que está prácticamente en su plataforma de lanzamiento presidencial y es, si vos querés, de lo que es Juntos por el Cambio, el que está en mejores condiciones, está también en mejores condiciones de producir alguna apertura. Y el presidente está ahí en el medio, y está en el medio en muchas cuestiones, está en el medio. Está en medio de batallas, qué sé yo, que a veces te puedo decir que lo exceden. ¿Por ejemplo? Para la doctora, el adversario no es Rodríguez Larreta, no es Juntos por el Cambio, el adversario es Clarín. El adversario es Clarín, La Nación. El adversario es Clarín, que cree que es AEA, con Techín, ¿entendés? Es un poquito más fuerte y el presidente tiene que estar ahí en el medio y ver para dónde él puede tomar. Y en algunas cosas, casi te diría, él profundiza sus errores. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, ahora tiene que hacer una negociación con el Fondo Monetario Internacional. Está en una apuesta que por lo menos es de una audacia extraordinaria, que tiene que ver con el tema del BID, que es obstaculizar la estrategia de Donald Trump en momentos en que tenés que arreglar con el Fondo Monetario. Y Estados Unidos maneja el Fondo Monetario, como digo, con una aplicación del celular. Por las dudas, por si alguien no sigue esta información tan finita, la propuesta de los Estados Unidos para que llegue a ser el responsable del BID, sostenida por Donald Trump, parece que la Argentina quiere vetarla. La Argentina incluso tiene razones para vetarla, porque, digamos, es una norma no escrita que el presidente del BID es un latinoamericano. Pero si vos querés, el mayor accionista del BID, de pronto dice, cambio las reglas del juego y voy a poner como proyecto a
Claver Carone, que yo lo llamo el cubanito. Mm. Conoce muy bien América Latina, hijo de cubanos. Argentina presenta a Gustavo Vélez. Pero acá hay alguna jugada que tiene que ver con la perversidad política que no deja de ser admirable. ¿Qué es lo que propone? Propone que la elección, en vez de ser el 11, 12 de septiembre del mes próximo, por el cuento de la pandemia, pase a ser en marzo del año próximo. ¿Por qué en marzo del año próximo? Porque hay elecciones en Estados Unidos en noviembre. Y por ahí... Y si le gana Biden a Trump, por supuesto que esa candidatura se desinfla. Bueno, ahora, sí. y si gana Trump, digamos, ¿estás en condiciones de jugar una carta tan fuerte, tan pesada? Podés estar en condiciones de jugar una carta tan fuerte, tan pesada, cuando tenés alguna alternativa de recambio. Por ejemplo, China. Por ejemplo, Rusia. Sí, o sea, para pelearme con Estados Unidos, que tengo un colchón de este lado. Que de pronto podés tenerlo, porque bueno, el peronismo, desde el punto de vista del tercerismo, Claro. ha dado cátedra, es un magisterio. Bueno, pero te van a decir, se quejan porque no hace, y ahora ¿qué hace? No, esto no es lo que hace. Esto es una jugada admirable, te diría, en un momento muy delicado que vos tenés que salir a negociar. Ya pedaleaste 4 años, ganaste un poquito de tiempo, todavía no se sabe cuál es tu programa y tenés que ir a arreglar con el Fondo Monetario. Ahora, al pesado del barrio del Fondo Monetario vos le obstaculizás su estrategia. Con razones, si vos querés, pero como jugada es muy fuerte, ¿no es cierto? Bueno, pero, ¿podemos decir que es la primera jugada potente, original? No la valoro, la describo simplemente, del gobierno de Alberto Fernández. Es una jugada osada, admirable, que, bueno, tiene incluso su base argumental sólida, y ahí lo acompaña, si vos querés, López Obrador, también, pero sale muy fuerte Claver Carone a denunciar como que Argentina boicotea la estrategia de Estados Unidos. Un poco pesado. Sí, esto, es ¿no? fuerte, o sea, hay que tener espalda como para, como vos decís, torear Lo que pasa al... Con lo que es Estados Unidos en un momento en que Argentina paga a una agencia de lobby para tener alguna llegada a escritorios importantes de Estados Unidos, ahí yo me permito, si vos querés, hacer otra parábola. Argentina pasa de ser aliado extra-OTAN de Estados Unidos a ser una especie de país gato, de país que tiene que pagar, ¿viste? Así como algunos tienen que pagar para tocar, Sí. tiene que pagar para ser escuchado y para penetrar en algunos lugares importantes. No me gusta ni el país gato ni la penetración tan costosa. Bueno, yo te diría, hoy es eso lo que está en los medios, no hay ninguna información confidencial, pero Argentina llegó a ser un aliado extra-OTAN. Sí, claro. El aliado extra-OTAN hoy de Estados Unidos, ¿sabes quién es? Chile. Brasil. Mm. Hoy es Brasil. Y hoy nuestro principal cliente ya no es Brasil, hoy es China. ¿Ves un intento de, como decir, buscar la tercera posición del general yéndose al lado de China o de Rusia, o ves que es un al tuntum? Mira, hay algo. La doctora tiene buena relación personal con Putin y con Xi Jinping. Macri también los vio, pero no tuvo una buena relación. A Xi Jinping le habló de Tevez, y no me acuerdo, creo que con Putin hablaban del Mundial de Fútbol y demás. Alto vuelo diplomático. La doctora tiene buena relación personal. Y según mi información, probablemente mala,
negocios importantes, que son los que están pendientes, un gran negocio que se tenía que resolver en el 2021, en abril, se posterga un año, tengo entendido, para darle un poco más de tiempo a una empresa china que va a presentarse. ¿Negocio de qué? Hidrovía. Donde pasan para el mundo 85 millones de toneladas. Es uno de los pocos negocios que da verdaderamente cash, que hoy lo tiene una empresa argentina, la empresa de Gabriel Romero, EMEPA, y una empresa belga. Ahí hay algunos equívocos, que tiene que ver con juicios. Me gusta mucho. Hoy estás de una sutileza, hoy estás en el mejor es que la del política gongorismo. La política es internacional. Lo de la sutileza, lo de las minucias que hay ahí me divierte mucho. Hay alguna minucia, si vos querés, pero tengo entendido que China eso lo mira con mucho interés. Y esto preocupa en ámbitos diplomáticos. Yo alguna vez creo que te comenté algo. En las cancillerías esto se trata acá. Estas cosas así concretas que tienen que ver con el poder real se tratan relativamente. Ahora, ¿eso es una posición de gestión política de la doctora o es del propio...? Alberto está en el medio. Alberto está en el medio. A ver, ¿por qué se enoja Máximo Kirchner y se enoja la doctora? ¿Por qué? Se enojan en un momento cuando alguien critica la relación con Paolo Roca y Clarín, que significa AEA. ¿Por qué se enojan cuando la CGT tiene reuniones, diálogos con AEA? Porque el problema es Clarín, muchachos, todavía. Y creo que la doctora sobreestima todavía el poder de Clarín. Y cuando se habla de oponentes, de opositores, esto es información, consideran que sin Clarín y La Nación no existe oposición. Por esto sí. Yo te vi a vos indignado cuando se hablaba del tema mediático, de las cosas que dijo Parrilli. Sí. Esa cosa que quiere poner Parrilli, mediático, ¿por qué te crees que es? ¿Por Novarecio, por el Turco Asís? Es por Clarín. Por las dudas, aclaremos de qué hablamos. Parrilli lo cruzó a Gil Domínguez, al albertista Gil Domínguez, diciendo que había que tipificar como delito la opinión los grupos de concentrada presión mediática que presionan a los jueces para que tomen estas decisiones. Yo dije que eso es un disparate, pero eso es letra y música de... Mirá, cuando se habla de mediático y de presión mediática, se habla de un medio. Y yo creo que exageran y sobreestiman ese poder. Ese poder no es tan grande como creen. Está bien. Ahora, déjame que... Nos queda todavía un rato. Pero déjame que te pregunte esto. Pues si Alberto está en el medio. Alberto estuvo en el medio de Vicentín, porque no era propio, pero más o menos. ¿Cómo salió? Pésimo. Alberto está en el medio de la reforma judicial, porque no es su proyecto, pero no es el propio. Alberto está en el medio de la relación con China, porque no... si usáramos el péndulo que marca dónde está el poder en la Argentina, dónde reside el poder político del ejercicio del gobierno, ¿a dónde para ese péndulo? Bueno, ese péndulo se comparte. Ese péndulo... Están todos, qué sé yo, basta ver en programas de televisión, los tipos que estimulan a Alberto casi a emanciparse de la doctora. Y Alberto sabe de poder como para no hacer eso. El poder está, si vos querés, en la doctora. ¿Le sirve ese poder a la doctora? No le sirve para implantar lo que verdaderamente se propone. Y esas cosas que se puede proponer, si se piensa que pueden ser favorables a ella o que ella quiere implantarlas, pero la oposición está absolutamente asegurada.
En ese campo te diría que Argentina hoy está más cerca de ser un Estado fallido que otra cosa, porque no hay nada que se pueda hacer. Yo no quiero reeditar un fantasma que a vos te genera tirria, que si es la doctora, si es Alberto, que yo sé que te pero es inevitable, te pregunto, digo, en el nodo de poder del oficialismo, el péndulo, ¿para en Alberto o para en Cristina? No, para en Cristina, hoy para en la doctora. El péndulo hoy es obvio. Ahora. El muchacho no tiene un poder partidario, no tiene territorio. Y la doctora tiene, si vos querés, solamente con lo que es el conurbano, algunas gobernaciones y demás, sí, tiene su presencia. Pero tampoco en la oposición hay poder. Por eso la doctora mira que en la oposición es Clarín. La Nación detrás de Clarín. Algún otro medio también lo pueden poner detrás de Clarín. Es ese el espacio que verdaderamente lo toman como un factor de poder. Después tenés grupos de poder de agenda propia, que eventualmente se pueden recostar en un lado o en otro. Pero es interesante, es apasionante el tema este, si a vos te interesa. Mucho, me interesa mucho. Del poder, porque es la verdad. Me interesa mucho. Vos tenés que arreglar también, querés hablar de poder, son grupos, ¿y qué es lo que discuten? AEA es un grupo de poder importante. Claro. ¿Por qué se enojan de pronto? El 9 de julio, ¿qué es lo que hace Alberto? Arma una fotografía que también a muchos irrita. Lo que pasa es que no está muy claro en el frente de todos, en el peronismo, donde está también el peronismo, cuál es el modelo de país que está pendiente. Claro. Que es mi pregunta que te hago todo el tiempo. ¿Cuál es? ¿Cuál es el corazón, la dirección, hacia dónde va? Mira, tradicionalmente lo que tiene que ver con el peronismo inmanente hoy es una especie de tercerismo, pero los más sensatos del peronismo, entre ellos Perón, Menem, arreglaron con Estados Unidos, aunque de pronto desde la oralidad podía haber algunas críticas, pero ahí trataban de cuidarlo. Bueno, Kirchner mismo sí, claro, nunca iba a tener un problema serio. Cometieron un error que hubiera sido formidable para América Latina en un proceso de integración. El gran error lo cometieron con Lula y con Chávez, que fue resistir tan frontal y heroicamente lo que era el ALCA, en momentos en que América Latina podía negociar. Ahora quiero hablar del ALCA al carajo, del tren, de todas esas cosas. Quiero hablar de los gobernadores. Se me acuerda que te quiero, porque tuve una información que quiero compartir con vos. Me quedé con el país gato. ¿Me podés explicar por qué seríamos un país gato después de la pausa? Sergio Uñac, que me parece un gobernador interesante para escuchar, me dijo, a mí tampoco me consultaron por la reforma judicial. Digo, ¿los gobernadores dónde están? Bueno, este es el problema. Hay muchos gobernadores que no van a tener reelección. Y sinceramente pienso que tendrían que tener un proyecto nacional. Porque desde la Constitución, sobre todo desde la reforma de 1994 de la Convención, todo pasa por la provincia de Buenos Aires. Y este país fue presidido por un pingüino, por Carlos Menem. Que en este momento no tengamos de Córdoba, de Santa Fe, de San Juan, de Entre Ríos, un proyecto nacional, increíble. Alguien que se largue, quiero ser yo. Increíble. Yo soy el que tengo la verdad. Me parece que es fundamental. La Argentina es un país gato, ¿por qué? Porque así como algunos para tocar tienen que pagar, es casi, te diría, cuesta soportar que Argentina tenga que pagar para entrar a algunos despachos. Si vos supieras los mensajes que tengo en este momento, no me hago el misterioso. Ahora se los cuento y el miércoles que viene volvemos. Gracias, Jorge. Jorge Asís Digital. Ahora se quedan, que me olvido de venderlo, se quedan con mi amigo Jay Mamón. Estelita, que recibe a Jujuy. Jay es una de las mejores gentes que van a poder encontrar en este ambiente, producido por Jotax.
Nosotros nos vemos mañana. Soy Luis Novarecio. Será hasta mañana.